va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no Intento, la está música. cansada. O sea, estaba hablando y no estaba saliendo al aire. Qué horror. Bueno, pero digo, por fin ya estoy aquí, frente a frente, con Gustavo Pedraza. No, yo no voy a decir que me hacía lance ni nada, porque nunca se ha negado a darme una entrevista, pero era época de campaña, no paraba prácticamente en Santa Cruz. Nuestros intentos de entrevistas por teléfono fueron frustrados uno tras otro, ¿no? Lo anunciábamos, la fotito circulaba el viernes y después me reclamaban, ¿cómo es, carajo? No lo Puro entrevistaste, voto. Gustavo. Yo decía, no, lo estoy usando de gancho para que me escuchen. No, gracias. Gustavo Gracias, Pedraza querida Maggie. ha Gracias. sido candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana. Lo he invitado también, así como lo invité a Vladimir, para conocer eh, qué rol está jugando Comunidad Ciudadana en este momento, en esta coyuntura, pero tan particular que estamos viviendo. Yo decía, Gustavo, que del sábado anterior a este sábado, parece que ha pasado un año y no una semana, Mm. ¿o no? Los días son más largos, ¿no? ¿Qué El lectura Mira, yo inicio tienen ustedes, rápidamente Gustavo, de esta para, dificilísima mm, situación que estamos para orientar un enfrentando? poquito el análisis y es muy importante situarnos qué está pasando en Bolivia como tal, o sea, para que no nos perdamos solo en lo cotidiano. Bolivia tiene ciclos políticos muy cortos, ¿no? De 15 años, 14 años, 12 años, 18 años, desde el año 52 hasta ahora, sus ciclos son más o menos un promedio de unos 12 a 14 años. ¿Qué quiere decir esto? Que se inicia un ciclo, el 52 se cierra el 64, 64 se cierra el 78, 85 se cierra el 2003, se inicia el 2005 y se está cerrando este ciclo. Entonces las sociedades y la política es cíclica. ¿Cuál es la gran diferencia de este ciclo? De este ciclo político es que está costando cerrar. ¿Por qué? Porque hubo ahí una manipulación muy hábil. Un líder que entró por el voto, se adueñó del Estado, se hizo déspota y no quiere ¿Se salir. hizo o era nomás déspota? El voto popular sí fue el que lo subió, o sea, eso tenemos que reconocerlo, ¿no? Estamos hablando del voto del 2005, el voto del 2010, y probablemente después ya hubo la manipulación que distorsionó. Pero lo que en política es muy importante, la objetividad y reconocer la correlación de fuerzas. Ahora Evo Morales tiene todavía un apoyo popular, o sea, está estudiado y está constatado. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que cuando alguien ya rompe la constitución política como lo hizo Evo Morales, probablemente lo más notorio es el 21 de febrero, o sea, es imposible que salga por la puerta. Cuando un déspota decide romper las reglas de juego constitucionales, él está eligiendo cómo salir. Y generalmente, no generalmente, la historia en todo el mundo nos muestra que los déspotas salen a la fuerza, salen muertos, son, digamos, ajusticiados, o se mueren de viejo. ¿O huyendo? Entonces, esa es la razón por la que estamos ahora atravesando. Evo Morales, yo nunca me lo imaginé entregando la banda presidencial, siempre lo conversábamos con Osmay, ¿no? Incluso yo te dije, esta gente está dispuesta a matar para quedarse en el poder. Entonces estamos viviendo eso. Nosotros veíamos venir esto. O sea, el análisis que yo siempre dije, después del 21 de febrero, vamos a ir a elecciones, porque no podemos dejarle el espacio vacío a Evo Morales, pero vamos a ir por la vía de las urnas y por la línea de la calle. Yo escribí un artículo el 14 de diciembre del 2017, ¿no? La calle como campo de lucha. Yo desde aquella vez ya estábamos observando de una manera muy minuciosa cuál iba a ser la forma de salida de este régimen. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que este régimen se está aferrando y se están alargando los días. Se están alargando los días y obviamente la violencia, lo que tenemos ahora, lo que hemos tenido en Cochabamba, las pérdidas de vidas que vienen ya desde hace, bueno, pues más de 3 semanas, tensiona a la sociedad. Nuestra misión es establecer una salida pacífica. Todo lo que signifique salida de esta crisis es voto. Esta crisis, May,
se resuelven, la única salida son el voto. O sea, no hay otra. Eso tenemos que meternos en la cabeza. La única salida a esta crisis política tiene que ser el voto. Eso está claro. El tema es bajo qué regla. Claro, las reglas tienen que darse, tienen que construirse de una manera muy creativa en este periodo. El gobierno de transición, y ahí es donde ya respondo a tu pregunta, nosotros no estamos participando en el gobierno de transición por razones bueno, somos una candidatura. Vamos a hacer una candidatura nuevamente, vamos a entrar a las elecciones, hemos sido los principales afectados con el robo de la elección el 20 de octubre. Entonces, el gobierno de transición está intentando, y nosotros lo que estamos haciendo es cooperar con todo lo que podamos. ¿Para qué? Para establecer, digamos, condiciones para convocar a la nueva elección lo más pronto posible. Mientras más rápido sea la elección, vamos a tener menos violencia. Esa es una de las razones por las que ¿A quién le conviene prolongar una solución a esta coyuntura? ¿A Comunidad Ciudadana no? A nadie. ¿El MAS se beneficia? Yo creo que el MAS es el más beneficiado. Mientras más largo sea el periodo de transición, el más beneficiado es Evo Morales y su partido. O sea, los únicos que se pueden beneficiar de una prolongación, Evo Morales y su partido. Te voy a hacer una pregunta, pero antes un paréntesis cuando dijiste hemos sido los más afectados, Comunidad Ciudadana, con el robo. Hemos pasado la declaración de Almagro porque me parece interesante que la escuchemos hasta el cansancio. Hasta me sorprende cada vez que vuelvo a acordarme de Almagro. No confiaba en absoluto en él. Lo he dicho públicamente, además, ¿no? Digo, ustedes son los más afectados, lo que afirma, pero estaba pensando ayer que me había olvidado, digo, pucha, los que deben estar celebrando con la anulación de las elecciones, aparte, por supuesto, de Bolivia dice no, con Óscar Ortiz, que fue terrible el resultado que obtuvo, deben ser pues los 5 que estaban perdiendo su sigla. MNR, Frente para la Victoria, el movimiento Tercer Sistema, ¿cuál más era? PANBOL, me falta uno. MNR, Tercer Sistema, Frente para la Victoria, PANBOL, ¿y cuál es el otro? UCS, me estaba olvidando. Resucitar unos muertos. No creo, porque por lo menos en la sigla. Claro, no han perdido la sigla, ¿no? Exacto. Ahora ellos pueden tomar la decisión de no ir, digamos, ¿no? O negociar su sigla. Han comprobado cuál es el grado de apoyo popular. O sea, las elecciones sirven para eso, ¿no? Se validan partidos políticos que tienen apoyo y los otros prácticamente simplemente confirman de que no tienen. Entonces, ahora sí te hago la pregunta que le hice también hace unos minutos a Vladimir. Es verdad que es necesaria una mesa de diálogo, no hay otra forma de buscar cómo concertar este entuerto. Pero ya hay una susceptibilidad, yo misma le he compartido mi sospecha ayer y mi temor, más que sospecha, de que la negociación pase por aceptar nuevamente condiciones que no son justas por parte del MAS, como el de asegurarle la impunidad a Evo Morales y a la cúpula que gobernó con él. Lo digo por algunas declaraciones incluso que ya han sido compartidas hoy. Vi un pedacito que pasó Carlos Valverde de declaraciones en función a las exigencias que ya se conocían del MAS para sentarse a tratar de establecer un preacuerdo para la pacificación del país, ¿no? Que es que vuelva Evo, que no lo persigan, que nos garanticen a nosotros, no sé, que no pierda la sigla del MAS, no sé, pues cuántas otras más exigencias hay. Pero el tema de la impunidad es central. ¿Pasa una negociación por eso? Imposible. ¿Hay riesgo de eso? No. Yo creo que una cosa es que vuelvan al país quienes se sienten, digamos, perseguidos. Pero otra cosa es que se les dé impunidad absoluta. Eso no se puede negociar. O sea, eso, incluso aunque se negocie, aunque se haga un acuerdo, eso está al margen de la ley, o sea, al margen de la Constitución. No tiene ningún peso. No tiene valor, pues, o sea, porque no se puede negociar la Constitución política, es decir, en una mesa, ¿no? Lo que puede hacerse son acuerdos que nos permitan canalizar, digamos, y llegar a un momento de pacificación, porque si hay violencia,
no vamos a tener elecciones tranquilamente. O sea, necesitamos primero pacificar el país, establecer las reglas de juego y después convocar a las elecciones. O sea, las reglas de juego para las elecciones. Dentro de eso debe estar seguramente la gente del MAS pidiendo condiciones, pero lo que no se puede negociar es la impunidad. O sea, ni para Evo Morales ni para nadie. Ahora, ¿cómo se lo debe juzgar a Evo Morales? Como dice la Constitución Política del Estado, en un juicio de responsabilidades. Y ese juicio de responsabilidades tiene su curso, tiene que ser imputado por el fiscal general, el investigado, y la Asamblea Legislativa es la que tiene que aprobar un juicio. O sea, no puede... Esta asamblea. No, cuando se plantee el juicio. O sea, ahorita no hay juicio de responsabilidades. Es obvio que va a ser la próxima, ¿no? Entonces, porque en este curso, un juicio de responsabilidades para que llegue a la Asamblea Legislativa mínimo deben ser unos 4 o 6 meses, ¿no? Pero además que con la correlación de fuerzas que hay, tampoco tendría ningún resultado. Claro, con esta Asamblea Legislativa sí. ¿Qué haría la Asamblea Legislativa? Negaría un juicio, sin duda. O sea, no autoriza y no hay juicio. Pero la correlación de fuerza va a cambiar en la nueva Asamblea Legislativa, ¿no? Eso te quería Claro. preguntar. Ya en las elecciones Ujú. del 20 de octubre, los resultados, por supuesto, fueron distorsionados, ¿no? Entonces, la aparente correlación de fuerza reconocida por el Tribunal Supremo Electoral no es tal. Ujú. Se ha afirmado que ha habido fraude electoral, alteración de los votos. Correcto. Por lo tanto, alteración de la configuración de las fuerzas políticas que podían estar Totalmente. representadas Mm. en la Asamblea. Vos has estado acompañando y has hecho además encuestas, Gustavo. ¿Cuál era la correlación más aproximada a la realidad que se estaban presentando o que se presentó el 20 de octubre? Era un empate cercano al 40%, entre 35 y 40. O sea, todas las encuestas que además la opinión pública conocía, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, es una base objetiva. O sea, encuestas bien hechas nos daban datos de ese tipo. O sea, efectivamente, lo que hay que admitir es una cosa, ¿no? Primero, que el MAS tiene apoyo popular, tiene una base sólida, cohesionada, digamos, un voto duro, ¿no? Que estaba alrededor del 30% y tenía una expansión, digamos, según las encuestas que se conocían también, de aproximadamente un 7, 6%, ¿no? Y nosotros estábamos igual, ¿no? Nosotros estábamos más o menos en encuestas previas al 20 de octubre con números cercanos a eso, ¿no? Entonces, no sabemos con exactitud cuáles debieron ser o cuáles fueron los resultados del 20 de octubre, porque la manipulación fue pues grosera. Entonces, pero sí, antes del 20 de octubre, las condiciones en las que se estaban, digamos, moviendo la intención de voto, según los estudios, estaban en esos números, ¿no? Gustavo, te voy a pedir que te acerques más al micrófono. Mira, la gente está realmente atenta, nos están acompañando por Facebook Live. Dice, hable más fuerte, aumente el volumen del micrófono. Creo que es por dónde Sí, está. yo voy a hablar más fuerte. Alejandro es el tipo de la película. Gracias, Carlitos López, por la observación. Lucía Balcázar dice, saludos para Gustavo desde Montero, el pueblo que lo vio nacer. ¿Ah? Saludos a mi pueblo. Jorge Guillermo Santisteban, voy a leer tal y como nos ha mandado el mensaje. Estamos cagados entonces. Quiero yo aprovecharlo a Gustavo precisamente por eso, porque ustedes están adentro ahorita, ¿no? De repente se generó una expectativa tan grande. Yo recuerdo muy bien cuando hay este último encuentro en el Cristo, cuando vuelve el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y hace el discurso. Yo no tenía esa sensación de triunfo, porque estaba absolutamente convencida de que falta muchísimo trecho para recorrer y decir, ay, podemos respirar aliviado. No sé, ¿es un pesimismo de mi parte o la realidad es esa? ¿O hay motivo para estar celebrando? Paréntesis, imposible con lo que está pasando en La Paz, Cochabamba y el Alto, ¿no? Pero bueno, Gustavo. No, yo coincido con vos, Maggie. Hemos avanzado una etapa muy importante de esta lucha. Santa Cruz ha demostrado su madurez política impresionante.
21 días de paro cohesionado, es una demostración de que somos una sociedad con una madurez política, diría yo, insuperable. Entonces, ese paso que hemos dado hasta ahora es el cimiento de los próximos. Si no lo dábamos, no hubiéramos estado en esta transición. Hubiéramos todavía estado atascados en cómo salir. Entonces, estamos en el camino. Sabíamos que el proceso iba a ser como este. Hay una frase que ahí está en las redes, ¿no? Cuando derribamos un muro, tenemos que caminar sobre los escombros, una parte del camino. Entonces, estamos nosotros en el proceso. Depende de nosotros, digo de nosotros los ciudadanos, no solo los políticos, todos tenemos que asumir de que esta es la parte más sensible por el nivel de violencia que puede alcanzar. No está dicha la última palabra. Estamos en un proceso que sí o sí tiene que desembocar en una disminución del nivel del conflicto y pasar ya a la convocatoria de elecciones. La convocatoria de elecciones tendrá que darse al más breve posible, se harán las elecciones, se posesionará el nuevo gobierno, pero una cosa tenemos que tener en la cabeza: la derrota definitiva del autoritarismo de Evo Morales se va a dar en las urnas. La derrota definitiva, porque Evo Morales en su actuación, en ese simulacro, es un experto en la simulación. Evo Morales se muestra como un indígena demócrata, víctima hacia el mundo, y aquí oprime y manda a la violencia, manda a matar. Anoche dijo en CNN, yo hasta que yo salí no había ni un muerto de bala. He salido y ya hay 20, dijo. Mire usted, ¿no? O sea, esa es una mentira. Dios. Aparte de esa gran mentira, él lo dice y hay gente que le cree. Porque yo he tenido muchas entrevistas con medios internacionales, los últimos 4 días, probablemente unas 30, y todos preguntan, ¿no? ¿Es golpe? No es golpe, y ahí tiene que explicar uno. Obviamente que no es lo que la gente ve de afuera, o sea, no es golpe. Yo les digo, el que golpeó fue Evo Morales, la narrativa que sabemos, ¿no? Entonces, estamos caminando por la parte más sensible, más compleja de un proceso de transición. Los procesos de transición de regímenes como el que hemos vivido no son sencillos. Va a haber más violencia. Y tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para que la violencia no nos absorba, no nos robe la vida, Cuando la esperanza, decís ¿no? va a haber más violencia, ¿lo decís porque vislumbrás qué específicamente? El aparato político de Evo Morales, el nacimiento de la vida política de Evo Morales se ha hecho siempre en la acción. Bloqueo, toma, 2 meses de bloqueo. Entonces, la disciplina de este bloque que tiene Evo Morales en el Chapare está más o menos cohesionada con esos códigos. Por lo tanto, estos militantes del Chapare están ahora en Cochabamba. Ayer ha habido muertos. Estos militantes del Chapare están en Yapacaní. Hace una semana sitiando Yapacaní. Tomaron la ciudad, está prácticamente tomada. Y estos mismos militantes se han extendido a San Julián, ¿no? Donde han ido a incitar. Y ya no es solo la gente de San Julián la que está bloqueando, hay gente del Chapare. Entonces, el ejército civil de Evo Morales tiene su corazón territorial en el Chapare. Y ellos tienen mucha cohesión y es gente que sabe de la lucha violenta. La FARC, el descubrimiento de este militante de la FARC es una evidencia irrefutable de que hay gente que ha entrenado, hay gente que va, los tiros que han tirado, los muertos que han habido en Montero, los muertos que han habido en Potosí. Entonces estamos ante un grupo civil que tiene capacidad de acción armada. Entonces, cuando digo va a haber más violencia, no necesariamente que estos grupos salgan como grupos guerrilleros, sino que la tensión va a estar siempre centrada en el Chapare, por los bloqueos, en Yapacaní. Entonces, lo que tenemos que hacer es no desesperarnos, asumir de que esta transición va a tener un costo político, un costo social, ¿no? Porque la gente sufre. O sea, ¿a quién le gusta ver gases, tiro, sonido? A nadie. Eso nos tensiona y nuestros hijos de 14, 15 años se preguntan, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y ahí uno tiene que explicar. Son procesos de transición. Estamos saliendo de un proceso de autoritarismo, de despotismo hacia un proceso democrático. Y en este tránsito
tenemos que tener la capacidad, y esto para el gobierno, de hacer cosas distintas de lo que hacían antes, ¿no? Por ejemplo, a mí me preocupaba algunas palabras de algunos ministros que... No, desde el lenguaje, ya Claro, yo lo escribí y sí, me dijeron, no, ay, que no lo critiquemos, lo siento. bueno, nosotros... Hablar de nosotros cacería, en el caso de claro, Murillo, o hablar de que hay periodistas o pseudoperiodistas sediciosos o en sedición, o que sea, no la podía creer se que lo hubiera supone que dicho hemos luchado por la nuestra amiga libertad. Roxana Lizarra, Claro, se supone. Estamos seguros, al menos yo y todos quienes estamos en Santa Cruz hemos luchado por la libertad de expresión, de locomoción, de todo. Pues tenemos que mostrar de que nosotros practicamos la tolerancia, toda la crítica es pues democrática. Uno tiene el derecho a disentir y que Evo nos sancionaba, nos condenaba. Uno lo criticaba a Evo y era derechista, imperialista, y ahora tiene que haber crítica. Tiene que haber crítica democrática y no hay por qué enojarse en ninguno de los lugares, porque esa es la expresión más clara de la democracia, la diferencia de ideas, la tolerancia a la crítica y el debate político. Entonces, esto también nos tiene que servir para reflexionar y empecemos a cambiar nosotros también en nuestra conducta, porque si no va a ser, bueno, una repetición. Una vereda salió afuera y entró la gente de la otra vereda para hacer casi lo mismo. O sea, eso sí sería dramático, ¿no? ¿Por qué? Porque de aquí a 3 años la otra vereda se va a fortalecer y va a ir a las calles, ¿no? Y va a derribar y vamos Pero a lo que más cuesta claro, es desaprender, ¿no? Totalmente. Entonces, ahora en este proceso, el gobierno de transición necesita mandar mensajes claros de que aquí se van a respetar los derechos, de que aquí se va a, digamos, aplicar la ley, como se dice, no va a haber impunidad, pero se van a respetar los derechos, sobre todo, que es lo que no hacía Evo Morales, ¿no? Gustavo, para que el MAS pierda su personería jurídica, ¿qué tendría que pasar? Bueno, no es solamente un anuncio de una auditoría que es vinculante, Tiene que de hecho le quita la personería. Claro, es un proceso judicial, digamos, ¿no? O sea, que dentro del cual deben haber seguramente apelaciones. No es fácil. Yo no conozco en términos ciertos, o sea, de casos, cuando un partido en Bolivia ha perdido personería. No, pueden haber, pero yo no lo conozco, no lo he estudiado. Entonces, cuando se comete un delito, sí, tiene que haber un proceso judicial, ¿no? Que sancione no solo la militancia, sino también a la personería jurídica. Claro, ¿no? En este caso lo que ha quedado claro es que es un proceso penal. Claro, el delito electoral un delito penal, está penado, digamos, en el Código Penal. ¿no? Si no, sería repetir exactamente lo hecho como ha actuado el gobierno del expresidente. Totalmente. Me acuerdo con la anulación de las 200 y tantas candidaturas en Beni. Sí. En las elecciones de 2014 fue, ya no me acuerdo el año. Sí, 2014 fue, 2015. Esas cosas pasaban y no deben pasar. Digo, Sin porque duda. La gente, por supuesto, la gente que está molestísima, sobre todo después de haberlo escuchado al Mario decir, lo que hicieron fue robarle una elección al pueblo. No, claro. Quieren quitarle todo, ¿no? Yo creo que esa es la parte compleja, ¿no? Aquí tenemos que tener nosotros, el gobierno de transición sobre todo, de cómo transitamos, cómo establecemos una mesa donde haya convergencia de intereses, ¿no? Ahora, algo sí que tenemos que admitir es que va a ser casi imposible resolver un problema en las urnas sin la participación del movimiento socialismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una realidad política, es una realidad social. Nos guste o no nos guste, y la democracia es expresión de eso. Claro, lo que debería haber es una sanción para los responsables de la organización. El caudillo y el vicepresidente, ¿se acuerdan? O sea, ellos instalaron en la cabeza de sobre todo de la sociedad rural, de que la pelea era de blancos contra ellos. O sea, y en toda su narrativa, Evo Morales sigue diciendo lo mismo, Linera decía lo mismo, quieren sacar a los indios del poder. No, lo que nosotros queríamos era que el déspota salga del poder, más allá del color de su piel. Evo Morales hizo un simulacro casi perfecto de que él es el indio y que él representa a los intereses de los indígenas, cuando en la realidad le daba palo a los indígenas, acosaba a sus territorios y los perseguía. Y ese no representa los intereses de los indígenas. Bueno, tanto Marco Pumari, que es el presidente del Comité Cívico de Potosí, como el ministro de la Presidencia, Jerez Justiniano, por separado, han coincidido en dar algunos datos
sobre los temores reales de la gente. Ujú. Y yo por eso les decía ayer a algunos amigos, uno no puede salir por ahí despotricando contra la gente que apoya a Evo Morales, perdón, porque muchos de ellos son realmente gente convencida de lo que le dicen, ¿no? Claro. Que le iban a cambiar de gobierno, que si Evo se iba, le iban a quitar su casa, su chaquito, su proyecto, Casi todo. todo. Y nosotros tenemos que tener la inteligencia para mantener o construir vínculos con esa base social. Porque si no hay ese vínculo, si no construimos ese vínculo con la base social, digamos, que apoyaba a Evo Morales, estamos destinados a ser una sociedad fragmentada. Y las sociedades fragmentadas, polarizadas, siempre están motivadas por confrontación violenta. ¿Por qué Chávez y Maduro se mantienen hasta ahora? No solo porque controlan las Fuerzas Armadas, sino porque se aisló a su base social, se la satanizó, ¿no? Desde la oposición, y no hubo la capacidad de construir vínculos que hayan generado una comunicación, digamos, que se permita la derrota definitiva de la dictadura en Venezuela. Entonces nosotros como sociedad somos diversos, pero tenemos siempre la posibilidad, la capacidad de generar vínculos. En Santa Cruz los 21 días nos han servido. Esta sociedad tiene capacidad de respuesta. Extraordinario, da ganas de escribir mucho no, se va a escribir sobre mucho. estos 21 días. Se va a escribir Gustavo. mucho porque ahora, con las redes sociales, todo lo que sabíamos era la primavera árabe, era el marzo de Madrid, todas las movilizaciones de todo el mundo, pero nosotros como sociedad hemos mostrado que podemos lograr lo que hemos hecho con la cohesión social, ¿no? Y con la disciplina, porque todo nuestro discurso siempre fue: dos factores van a definir quién va a ganar esta batalla. Primero, la paciencia, tenemos que aguantar, porque Evo Morales siempre usó el desgaste. Desde el primer conflicto, en la primera semana de mayo del 2010, que yo estudio todos los conflictos. El segundo conflicto, 17 días en agosto del 2010. Él los ganó esos dos por desgaste. Entonces, no, vamos a aguantar. Y el segundo requisito era la lucha pacífica. Cuando No la provocación. No, nada de provocación. Y cuando yo miraba en las rotondas del norte, de la doble vía de La Guardia, vinieron 7 camionetas de policías, ¿no? La gente abrió, ¿no? Pasaron las 7 camionetas, ni un silbido, nada. Volvieron las 7 camionetas, se les volvió a abrir con policía. Ese fue el examen para mí. Santa Cruz como sociedad, quienes están en las calles están preparados para la lucha pacífica. Y ahí está el resultado. Ahora, Gustavo, de 1 a 5, ¿cuál es la posibilidad real de lograr un acuerdo en la semana que viene que te permita, como sociedad, respirar un poquito tranquilo y tener esa fecha que tanto pide la gente? Estoy leyendo comentarios, la gente quiere una fecha. Lo primero que exige la gente, y con toda razón, es que desde la política se le dé certeza. Exacto. Porque no hay certeza ahora. Ahora, con Evo Morales, porque hay el MAS está ahorita con una, diría yo, De con 1 una a 5, disyuntiva. dame ese parámetro y me seguís Yo explicando. me quedaría con un 3. De que Ay, la próxima mamita semana, de de que la Cotoco. próxima semana vamos a, yo creo que el lunes, martes, miércoles van a ser días muy intensos, ¿no? Pero el MAS está ahora ante la disyuntiva de seguir bajo el mando de Evo Morales desde México o tomar decisiones en Bolivia. Si el MAS empieza a tomar decisiones en Bolivia, yo creo que la salida está más cerca, ¿no? Esos liderazgos jóvenes que han asumido, digamos, más allá de todo lo que han hecho hasta ahora. Pero yo creo que ese sería un avance para ellos mismos, porque Evo Morales va a pensar en su retorno siempre. Nadie hay después de él. Eso piensa un déspota, Hay ¿no? el nuevo líder de las 6 federaciones del Trópico Cochabamba. Yo no sé si lo has escuchado. Sí, sí, Andrónico Rodríguez. Andrónico. Es una figura fuerte duda. y tiene más puntos a favor que Evo Morales. Sin duda. Yo creo que su discurso Lo he es más escuchado coherente, ¿no? Es más en coherente. varias entrevistas. No digo que me gusta, ¿no? Porque es radical. Son condiciones. Pero ya es un cuadro que ha estudiado, un Sí. cuadro formado para eso. Por ejemplo, si todo se lo deja en manos de Evo Morales, vamos a tener problemas mucho más. Vamos a mantener este nivel de violencia, porque él va
el objetivo de Evo Morales es que haya violencia, es que haya tensión. Y que él venga como el salvador de la patria. Exactamente, ese es su objetivo. Entonces no hay que darle el gusto, ¿no? Hay que trabajar intensamente con la gente de acá. ¿Para qué? Para que podamos abrir la puerta de la pacificación, del diálogo y seguir adelante hacia las elecciones. Yo creo que es posible hacerlo. No tenemos que perder la esperanza. Hay ratos en que el pecho se nos aprieta y nos vamos a encerrar. No, yo creo que este es el momento de la, diríamos, de la reconciliación. No hay ninguna posibilidad de resolver el problema, esta crisis, si no hay elecciones. Para que haya elecciones tiene que haber una mesa de diálogo. Para que haya una mesa de diálogo tiene que haber el desarme espiritual. Tiene que haber una mediación, porque estamos muy polarizados. Claro, yo digo, así tiene que y ser. a Vladimir le preguntaba también lo mismo. Está la iglesia mediando. Y ¿será que no hay nadie que tenga el coraje de decirle, bueno, vamos a avanzar en esto con una condición que no se negocia? Que el señor Evo Morales deje de incendiar al país desde México. Yo creo que es posible. No, hay temas que no se pueden negociar. Hay temas que sí se pueden negociar, por ejemplo, los salvoconductos para que puedan ir a otros países, que no haya una persecución masiva, por ejemplo, satanización de todo masista, que se lo ve en la calle, cuélguenlo, no, denle huasca, no. Tiene que haber tolerancia. Aquí la gente tiene que reconciliarse, tiene que haber inteligencia. Por una sencilla razón, los próximos 5 años, asumamos que ya tenemos elecciones, si nosotros no, la derrota de Evo Morales, de ese modelo de gobierno, tiene que ser estratégica. ¿Qué quiere decir? Que ya no tienen que volver. Si nosotros hacemos mal el papel desde ahora, Evo Morales va a volver en 5 años, ¿no? Como lo está haciendo, como lo hizo Cristina Fernández aquí, o como probablemente lo haga Correa. Lula no puede porque ya está inhabilitado para ser candidato, pero todos los procesos mal conducidos, cuando se derrota una tiranía, digamos, y de pronto el tirano es extrañado por la gente, viene de candidato y lo vuelven a elegir. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál sería la razón para que pueda volver Evo Morales de que se lo haga mal de aquí hasta el 2025? ¿No? Ahora, y a eso propósito es lo que de eso, de lo que se va a hacer a partir de ahora, le pregunta a Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana va a ir a las elecciones, a las nuevas elecciones que se van a tener que convocar, no sé cuándo, en 90 días, 60 días. Va a ir a las elecciones tal y como fue para el 20 de octubre, o va a modificar candidaturas, va a hacer reajuste, Primero, va a ver si hace alianza, suma acuerdos con algún partido, no sé. O ustedes están cerrados a decir, no, nosotros repetimos nuestra fórmula. Nosotros primero hemos sido los más afectados, ¿no? Como decía, o sea, nuestra organización política, nuestra candidatura, los diputados, los senadores han sido robados en Beni, aquí mismo. Entonces, tenemos que mantenernos. Hemos tomado la decisión de mantenernos como comunidad ciudadana y de ir a las elecciones. O sea, lo mínimo que tenemos que hacer es mantener, digamos, la esperanza y el apoyo de la gente que dio, digamos, su voto el 20 de octubre. Sin ninguna duda vamos a seguir con la amplitud con la que actuamos en la anterior elección. O sea, no vamos a cerrarnos, vamos a construir una plataforma amplia de unidad que permita darle al país esperanza, que nos permita darle certeza. Entonces vamos a trabajar con el mismo sentido, con el mismo espíritu unitario con el que siempre lo hemos hecho, ¿no? Ahora estaba pensando yo, mira acá está, yo me asusté cuando hubo el ultimátum de las 48 horas para que renuncie Evo Morales, me pareció así. Primero dije, pero qué barbaridad, ¿cómo es posible? Y después dije, no, el movimiento cívico debe estar sabiendo algo que nosotros no sabemos, porque fue una apuesta extrema, ¿no? Sí. Y al final, si uno hace un análisis de todo lo que pasó entre el 23 de octubre a esta semana, el movimiento cívico fue imponiendo la agenda. Sí, sí. Incluso por primera vez llevándolo al MAS a su cancha. Esa impresión tengo. Fue absolutamente relevante, diríamos, determinante
el protagonismo del movimiento cívico, ¿no? O sea, el liderazgo de Luis Fernando Camacho en Santa Cruz, el liderazgo de Pumari en Potosí, de el CONADE en La Paz. Waldo, son para mí las tres figuras. Ahora, y es normal, ¿no? Marco, es normal. Pumari, Potosí, Waldo Albarracín en La Paz y Luis Fernando Camacho en porque, Santa Cruz. No son o no, digamos, son normales de que sea la sociedad civil y sus representaciones o sus expresiones que hayan conducido esto. ¿Por qué? Porque la gente, la sociedad se aglutina en torno a este tipo de organizaciones, a este tipo de discursos, porque los partidos políticos son más segmentados, ¿no? O sea, tienen sus colores, uno ha votado por otro. Entonces, cuando hay una convocatoria de entidades de la sociedad civil, si la gente se aglutina en torno a ello. Y eso es lo que ha pasado. Y me parece que eso ha sido determinante para que tengamos un desenlace como el de ahora, ¿no? Claro, ahora lo que hay que hacer es... Ahora, nosotros hemos mantenido una posición unitaria hasta el final con el movimiento cívico. Vos has sido testigo. Pero hubo acercamientos, alejamientos. No, hubieron matices, pero en el desempeño de Un roles... puesto bravo por Camacho y después borrado por él mismo diciendo voy a borrar porque no sé. Bueno, lo que pasa es que nosotros siempre trabajamos de manera unitaria. O sea, eso lo hemos dicho siempre y todos los momentos de la movilización lo representamos o lo expresamos así. O sea, en ningún momento hubo una separación, ¿no? Siempre estuvimos en el mismo objetivo. O sea, teníamos el mismo objetivo y lo hemos logrado. Porque si nosotros nos hubiéramos dividido en la acción concreta, el resultado no hubiera sido este. O sea, nosotros como organización política, obviamente, dimos mucho esfuerzo por mantener como lo hizo también el movimiento cívico. Y al final de cuentas, la imagen que se mostró fue que era una acción asociada, articulada entre la entidad cívica o las entidades cívicas y los partidos. Ahora, ¿qué les parece a ustedes el hecho hábil además de Morales, que cada vez que habla solamente de Carlos Mesa y de Luis Fernando Camacho? Ustedes son los culpables de la violencia, o sea, Camacho y Mesa, ¿no? De los muertos, de todo, pero no lo nombra Pumari. Esa es la gran habilidad de Evo Morales. Él ocupa el rol del indígena. No puede haber nadie al un frente. Indígena que lo confronte. No. Por eso lo persiguió a Chávez, ¿no? Sobre todo, bueno, indígena en tierras bajas, a Adolfo Chávez, ¿no? Entonces, por eso no le gustaba, por ejemplo, un oponente indígena en ninguna parte del occidente. Y Pumari es la representación de lo que es occidente, digamos, ¿no? Un quechua parlante. Y es más indígena que él. Pues, y habla quechua que no habla probablemente Evo Morales. Entonces, hacia el mundo, los créditos de Evo Morales se bajan y su narrativa, su discurso, digamos, se cae si sale un indígena cuestionándolo a Evo Morales. Entonces, ¿cuál es su planteamiento discursivo de Evo Morales? Yo soy el indio, ellos son los blancos, ¿no? Yo soy el democrático, ellos son los golpistas. Yo soy el que defiende la dignidad del pueblo y ellos son los imperialistas. Eso Evo Morales dijo desde el primer día que fue cuestionado. Entonces, no es nuevo. Evo Morales tiene una habilidad de repetir, de mentir. Bueno, y hasta ahora sigue mintiendo. Hace 14 años que dice la misma palabra, el mismo argumento, pero ya no le cree la gente, ¿no? Fernando Lacoa, ¿sabes quién es, no? Realista de los fieles. El nuevo órgano electoral debe confirmar el fraude y hacer lo que corresponde judicialmente con el partido del MAS. Pasa por el órgano electoral y Jairo Guiteras nos manda saludos. Saludos también a todos los amigos. Pasa por el Tribunal Supremo Electoral el tema del MAS. Claro, ellos van a admitir, ¿no? A quiénes y no quiénes. Este tribunal, bueno, ese es nuestro deseo, nuestra intención y vamos a trabajar para ello. Tiene que ser independiente, como debe ser, como dice la ley, porque es un órgano de poder. No depende ni del Ejecutivo ni del Legislativo, es igual a ellos. Por lo tanto, tiene que tener independencia y tiene que tener imparcialidad en la gestión como tal. Entonces, es crucial. Si no tenemos un órgano electoral independiente, vamos a incurrir, digamos, en las fallas que se han incurrido antes, ¿no? Ahora quiero hacerte una pregunta más que no se circunscribe a lo nacional, pero es verdad,
es un problema de los bolivianos que va a ser resuelto entre los bolivianos y así está haciendo, con mediación, no importa, pero de los bolivianos. Solo que me he quedado muy impresionada, ya lo había visto un poco con el tema de Lula, la Lavallato, toda esta cuestión internacional, pero en el caso de Bolivia me ha sorprendido muchísimo ver el activismo de periodistas, diplomáticos, líderes como Rigoberta Menchú, o como Insulza, o como Mujica, o hasta el guitarrista ¿cómo se llama? ¿El argentino? No, un gringo. ¿Qué Walters? ¿Cómo es? Yo pues no sé nada de música internacional. Es una corriente impresionante, ¿no? Algunos medios, es más, dije, ya no soy fanática de la Globo, ya no voy a ver más el informativo de la Globo, porque de una manera, la Globo más sutil que la televisión argentina, pero con una información no habla en absoluto del fraude electoral, habla de la autoproclamada presidente, habla de que los militares obligaron a Evo a irse, o sea que por lo tanto configura, ¿no? Un golpe de Estado, en fin. Una articulación tan grande y dije, le voy a preguntar a Gustavo, sobre todo porque Gustavo ha sido siempre un hombre de izquierda, lo conozco desde que era dirigente de la FUL en la René Moreno. Uno tenía una ilusión, ¿no?, de que había este pensamiento de izquierda, una propuesta de izquierda, un socialismo, lo que fuera. Y ahora, incluso del feminismo. Yo ahora hasta me planteo, porque veo mujeres que dicen que son feministas y lo están defendiendo a sangre y fuego, a Evo Morales, más allá de todo, sabiendo del fraude electoral, de todo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo con el tema de las ideologías, Gustavo? Lo que pasa es que todavía estamos anclados en las etiquetas del siglo XX. No hay, quienes están saltando a la modernidad política son los millennials, ¿no? Cuando digo etiquetas, todavía en el análisis se etiqueta a la derecha y a la izquierda. Para mí, por ejemplo, ya es obsoleto. Yo no parto de ese ya no punto. Existe eso. No, ya no es para análisis científico, o sea, para mí ya no existe. No es un parámetro de análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad se ha transformado en los últimos 20 años de una manera muy veloz. Entonces, nuestro caso va más allá de las etiquetas de la izquierda y la derecha. O sea, ¿por qué? Porque es un tema de libertad, es un tema de democracia. Evo Morales rompió las reglas de juego democráticas el 21 de febrero. Ahí empezó. Evo Morales es... O sea, ya la había burlado más allá de la en derecha, el 2009, ¿no? Claro. Cuando dijo que comenzaba una nueva historia y entonces Claro. no valía su mandato anterior. La corrupción no tiene ideología, ¿no? O sea, es eso, es un delito. El respeto al medio ambiente igual también es una tendencia mundial que está arraigada en los jóvenes, el animalismo, el feminismo, el respeto a los derechos humanos. No es que uno de derecha, yo no tomo ese análisis, ¿no?, y uno de izquierda va a respetar más que otro. Entonces, lo básico que tiene las sociedades en el siglo XXI no están fundamentadas en lo que dice la izquierda o dice la derecha. O sea, eso para mí está superado, eso se ha quedado en el siglo XX. Yo creo que tenemos que razonar en este siglo. Es una lectura completamente diferente. Totalmente. Ahora te digo, me he quedado impresionada porque estos 21 días han sido como haber estado, digo, para mi hijo de 18 años, 4 años haciendo estudios de ciencias políticas más o menos, ¿no? Metidísimos, preguntándome de todo, todos los días, él y sus amigos, como nunca había pasado, ni siquiera para el referéndum del 21 de febrero. El cambio que ha tenido la sociedad cruceña, sobre todo en este último mes, es espectacular. O sea, si nosotros nos situamos en el 20 de octubre y ahora en el 17, 16 yo hasta 16 de noviembre, ni los oye, días, ni todo los días. yo era segundo, tercero, decimoprimero Claro. día de paro, pero me olvidé de cuál era la fecha o el día que vivía. El salto que ha dado la sociedad cruceña es notable. O sea, es otra sociedad, es mucho más cohesionada, es mucho más, ahora diría yo, tiene una capacidad de reacción, ha madurado políticamente. Es lo que yo siempre te decía, la nueva centralidad de Santa Cruz es la política, ¿no?
ya no es solo la economía, tenemos conciencia política, hemos tomado conciencia política, por lo tanto la conciencia política cruceña es, diría yo ahorita incluso mucho más cohesionada y más madura que la paceña, en el sentido estricto de lo que es política, no en el activismo solamente. Entonces yo creo que nosotros ahora sí podemos decir, somos una sociedad con una madurez política muy moderada, democrática, pero que no la teníamos hasta hace 2 meses. Esa es una buena noticia. Pero claro que sí. Bueno, quiero decirte, me estoy riendo aquí, me encanta. Alfonso Cortés pues hablaba de la revolución, puede decirse también la rebelión de las pititas, ¿no? Escribió un artículo bellísimo en El Deber hace unas 2 semanas a propósito de eso y rescatando las reflexiones que había hecho, ahorita me va a decir quién porque no me acuerdo, pero es mujer, sobre cómo los jóvenes habían sido invisibilizados hasta hoy por parte de la política tradicional en Bolivia. Se han dado cuenta, ¿no? O sea, han salido a la luz con una potencia espectacular. Dice Sara Vargas, ¿por qué apoyan a Evo Morales, figuras probas y admiradas? ¿Por qué? No es suficiente los ejemplos de Nicaragua y Venezuela para entender lo que pasa en Bolivia. Hay cosas que no se entienden. Te voy a ir diciendo, Oscarín está mirando, Oscarín Barberí. Fernando Lacoa y Alfonso también me dan el nombre, Roger Waters, se dirá pues así, ¿no? El líder de Pink Floyd. Ajá. Miércoles, yo cómo me puedo olvidar, oye, de los nombres. La tenía presente su caringa. Me van a matar mis amigos, estos pues son rockeros. Bueno, ahí pasa una cosa. Solo antes de... Sara también me había hecho la aclaración. Sara Vargas dice, me encanta la claridad de Gustavo. Siempre explica todo con tranquilidad y claridad. ¿Qué tal esa? Gracias, y Alfonso Cortés tiene un par de preguntas que sí te las quiero compartir. Oye, hay muchos piropos para Marco Pumari. Lucía Balcázar dice, indígena, profesional, educado, noble, sencillo, humilde. Lo vi anoche en la Red 1, en que no me pierda, con Cecilia y César. Realmente qué chico para hablar con mucha claridad y una experiencia maravillosa ha tenido Potosí ayer. Alfonso dice, ¿cuánto tiempo tomaría un proceso para enjuiciar a quienes cometieron fraude? Si los vocales fueron autores materiales, ¿quiénes fueron los autores intelectuales? Les doy una pista, se tuitea desde México. Bueno, este es una plaga. Bueno, los juicios están iniciándose, el Ministerio Público ha hecho la imputación, hay detenidos, ¿no? Con prevención, o sea, detención preventiva. Ahí van a salir en las declaraciones, digamos, de dónde venían las órdenes, ¿no? Y ahí esos son los... No sé, mucho me temo. Ay, yo sabemos quiénes son, pero hay que verificarlo. Tan bueno, es primera vez... Porque las acciones del Ministerio Público se hicieron antes de que se conozca incluso la renuncia obligada que dice Evo Morales, ¿no? No, tenemos que adherirnos a esas demandas. Nosotros como partido político afectado... ¿Ya lo han hecho? Claro, nosotros nos hemos adherido a las demandas, o sea, tenemos que hacerlo en cada departamento, pero somos los más afectados. Por lo tanto, este juicio en el campo penal tiene que concluir, porque si no concluye con sanciones, es el mejor caldo de cultivo para la impunidad, ¿no? Entonces, otros lo van a volver a hacer. Ahora el proceso electoral no va a depender del curso de este para nada, juicio, porque para nada. Ya sabemos cómo funciona la justicia aquí. Tiene que ser, como se dice en derecho, por cuerda separada, digamos. El proceso político... Por pitita separada. Por pitita separada, ¿no? Entonces, tenemos que empujar, promover de que esos juicios concluyan para establecer culpabilidades, pero también para salvar a los inocentes, ¿no? No hay que meterlos a la bolsa en el mismo grado a todos. He visto que ha habido muchas manifestaciones de defensa, de reivindicación en el caso específico de los vocales de Santa Cruz. Sandra Kettels, no me acuerdo ahorita el nombre pero son 3. Núñez. Eulogio Núñez y hay una mujer más, pero no me acuerdo su nombre. ¡Oh, qué horror! Tengo que tomar algo para la memoria. ¡Tiempo! Ya, está mi próxima invitada esperándome, Gustavo. Bueno, gracias, querida Maggie. Gracias a vos, Gustavo. Gracias. Mira que nos hacía falta una conversación. Es diferente cuando es en estudio. Por teléfono no es la misma cosa. Queríamos sacarle una nueva foto con Vladimir Peña, ¿no ve? Que además me ha dicho que es su amiguísimo.
pero pues llegaste Sí, tarde. sí. No, tenemos relación de amistad con Vladimir, con toda la gente. Así tiene que ser. La actividad tiene que ser fraterna, respetuosa, no por más que veamos la política de ópticas Le distintas. dije yo a Ahora, Vladimir, por no me más que se quiero, hayan sacado la lengua, no me quiero, nunca le saqué la lengua a nadie. O sea, y podés no revisar. fue en sentido No, figurado, Gustavo. el tema de Evo Morales y la comunicación, ¿no? ¿Sabes qué pasó? Con esto cierro, Maggie. Evo Morales se posicionó como un ícono del movimiento indígena liberador en todo el mundo. Entonces, mediáticamente, él tiene ventaja sobre cualquier otro líder boliviano, ¿no? Entonces, él está instalado en el imaginario de rockeros, de cantantes, folcloristas, sociólogos, politólogos de Europa, Estados Unidos, de América. ¿No? El indio que liberó a los indígenas en Bolivia. Y ahora le dieron un golpe. ¿Por qué? Porque el traje de campaña de los militares que aparecieron a las 4 de la tarde, obviamente se grabó también en el imaginario de ese mundo. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol es establecer y difundir la verdad como ciudadanos en nuestras redes, con todo el mundo, decir la verdad es esta. Nos ha, podríamos decir, ese ícono que todavía sigue en el imaginario de muchos, es una ventaja frente a nosotros, ¿no? Que tenemos que estar explicándolo uno a uno, en todos los medios, pero hay que hacerlo. Hay que esclarecer y definir e instalar la verdad de lo que pasó en Bolivia para que Evo Morales y su ícono liberador sea apartado de la historia y quede en el lugar que le corresponde. En un rincón de la historia salió como déspota, como salen todos los déspotas, ¿no? Miércoles, ese cierre, Gustavo Pedraza. Vámonos a un corte, no se muevan, que mi próxima invitada, Eliane Capobianco. Quiero que me cuente todo cómo se vivió desde la Asamblea Legislativa. Gracias.